Muy buenas tardes, hermanas y hermanos, Dios les bendiga ricamente. También amigos y amigas que nos acompañan por este medio. Agradezco al Señor una vez más poder estar comunicados, poder estar compartiendo con cada uno de ustedes. Y vamos, como hacemos habitualmente los días miércoles, vamos a estar orando, vamos a estar meditando una porción de la palabra de Dios. Ese es un tiempo muy precioso que dedicamos a meditar en la palabra de Dios. Podemos hacer un impas, ya el día está llegando a su fin, entonces con toda libertad vamos a tomar nuestras Biblias. Si usted tiene una Biblia ahí, le invito a que nos acompañe. Si tiene su cuaderno de apuntes, también quiere aprovechar. Hoy vamos a estar meditando en la palabra de Dios y vamos primeramente a presentar. Hay muchas necesidades en este tiempo. Necesidades, en primer lugar, de salud. Hay muchas hermanas y hermanos padeciendo por esta enfermedad. También muchos amigos y amigas que están pasando un mal momento. Por eso vamos a seguir orando como lo hacemos habitualmente. Orando y clamando sinceramente a nuestro Dios. Y asimismo vamos a pedir a favor de todos los necesitados, sea cual sea su circunstancia, vamos a seguir pidiendo. Siempre tenemos presente a nuestro hermano Raúl Brochero y también en este momento en nuestros hermanos Jiménez, toda la familia Jiménez que está pasando una difícil situación de salud, nuestra hermana Águeda de Ceballos y tantas hermanas y hermanos que están pasando circunstancias. Y con toda confianza vamos a entrar conforme a la palabra de Dios. En el libro de Hebreos, la Escritura nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y con esa libertad y en el nombre y por los méritos de Jesucristo vamos a acercarnos, vamos a orar, vamos a presentar delante de Dios cada una de nuestras circunstancias, de nuestras adversidades. Vamos a orar, le invito, vamos a orar. Padre, en el precioso nombre de Jesucristo nos acercamos a tu trono de gracia, trayendo nuestras cargas, nuestros quebrantos, nuestras necesidades. Oh Padre Celestial, que en el nombre de Jesucristo seas tú ministrando sanidad divina sobre los cuerpos enfermos. Oh Señor, nosotros hemos creído, Señor, a tu palabra y creemos firmemente que tu poder aún se encuentra aquí, en esta tierra, y sabemos, Señor, que tú tienes la capacidad para sanar, para liberar, para revertir toda situación. Padre, te pido por cada hermana y hermano que está pasando necesidades en su economía, aquellos que tienen problemas en los matrimonios, problemas familiares. Te pido por los hijos que están en rebeldía. Padre amado, nosotros entregamos en tu presencia todas las cosas en esta hora. Creemos firmemente lo que declara tu palabra, que los que te amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Por eso, con toda confianza entregamos en tu presencia todas nuestras peticiones. Y ahora, Señor, te pido por la meditación de tu palabra, que el mismo Espíritu Santo que inspiró a Lucas hace 2000 años atrás, el mismo Espíritu Santo nos está revelando, nos está mostrando, Señor, tu preciosa palabra. Te pido que seas tú tomando total control y dominio del ambiente, poniendo quietud en el ambiente, quietud allí donde están nuestras hermanas y hermanos recibiendo esta señal. Que podamos dedicar un tiempo a meditar en tu preciosa palabra. Señor, todo te lo pedimos, en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a continuar meditando en el libro de los Hechos. Habíamos dicho que el capítulo 12 era un capítulo donde finalizaba una etapa, el trato directo de Dios para con Israel.
Si bien, como vamos a ver ahora al comenzar a meditar en el capítulo 13, comienza una nueva etapa. Una etapa donde vamos a sacar mucha, pero mucha enseñanza. Hay verdaderamente riquezas escondidas aquí para usted y para mí. Pero necesitamos que el Espíritu Santo nos revele, nos muestre. Y vamos a ver, estuvimos considerando en la parte final ya de este capítulo 12, estuvimos viendo a través de estos versículos cómo Jacob fue muerto, Pedro fue encarcelado y librado, y también vimos cómo este varón llamado Herodes falleció. Y estuvimos considerando lo que representaba cada uno de ellos. Habíamos dicho, Jacob habla de aquellos que caerán en las despiadadas manos del anticristo, porque rechazará la marca de la bestia. Y voy a dar los apuntes con estas referencias. Simplemente no lo vamos a leer, pero para los que quieran tomar nota, con referencia a lo que representa Jacob. Aquellos que caerán en las despiadadas manos del anticristo porque rechazarán la marca de la bestia. Apocalipsis capítulo 13 y el verso 7. Y el versículo 15 también. Todas las porciones que voy a mencionar las voy a repetir. Apocalipsis 13, verso 7 y verso 15. Apocalipsis 14, versos 12 y 13. Apocalipsis 14, versos 12 y 13. Y Apocalipsis 15 y el versículo 2. Apocalipsis 15 y el versículo 2. Habíamos dicho también que Pedro representa a aquellos de Israel que rechazarán la marca de la bestia, mas serán guardados del poder del anticristo y perdurarán hasta el fin, es decir, vivirán a través de los horribles días de la tribulación. Reitero, Pedro representa a aquellos de Israel que rechazarán la marca de la bestia, mas serán guardados del poder del anticristo y perdurarán hasta el fin, es decir, vivirán a través de los horribles días de la tribulación. Mateo 24, verso 13. Este famoso versículo siempre mal interpretado. Mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y Mateo capítulo 24, versículos 21 y 22, nos habla acerca de aquellos días. Reitero las dos porciones, Mateo 24, 13, el que perseverará hasta el fin, y Mateo 24, versos 21 y 22. También tenemos como referencia Apocalipsis capítulo 2, verso 26, acerca de los vencedores. Bueno, también estuvimos viendo acerca de este varón, Herodes. Dijimos una impresionante sombra del anticristo. Y habíamos dicho que en la Biblia encontramos varios Herodes. Su abuelo buscó matar a Jesús cuando era un bebé, Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Ahora vemos a su nieto matando a Jacobo y quiso matar a Pedro. Por la misma razón que a través de 2000 años se persiguió a los creyentes. ¿Por qué se los persiguió? Bueno, porque ellos proclamaron el derecho de Jesucristo a ser el rey de los imperios.
y hasta el día de hoy seguimos proclamando la fidelidad y la autoridad de nuestro Dios. Bueno, encontramos aquí, habíamos dicho, esto es una figura del cierre de esta edad y los días de apertura de los próximos. Versículo 20 en adelante, la palabra de Dios describe la muerte de Herodes. Encontramos aquí en esta porción un relato de lo que había acontecido. Dice que había allí gente de Tiro y de Sidón, porque ellos pedían paz. Dijimos que esto es un cuadro de las naciones, siempre abogando por la paz. Pero no va a haber paz en el mundo y no va a haber paz en el corazón de las personas mientras no se acepte al Señor Jesucristo, el príncipe de paz. Y dice el apóstol Pablo, más aún, Jesucristo, Él es nuestra paz. Así que la paz es una persona, la persona del Señor Jesucristo. Las naciones conformadas por multitud de personas. Dice Romanos capítulo 1 y el verso 28 que la humanidad decidió no tener en cuenta a Dios. Y como no tiene en cuenta a Dios, nunca va a tener una verdadera paz. Bueno, habíamos hecho mención ya 1 Tesalonicenses 5 y el verso 3. Un día van a decir paz y seguridad, pero va a ser solamente un momento antes del fin. Bueno, en este cuadro de Herodes vemos al anticristo en su porte entronado y al pueblo aclamando. Como referencia podemos tomar nota Apocalipsis 13 y el verso 3. Apocalipsis capítulo 13, verso 3. Y segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 4 hace mención que este personaje se va a hacer pasar por Dios. Bueno, ya estuvimos viendo acerca de su final. Fue herido por no glorificar a Dios. Esto ocurrió en el año 44. Pedro visitó Cesarea en el año 43, eso vemos en el capítulo 10. Hasta el fallecimiento de Herodes pasó un año. Durante aquel tiempo Bernabé y Saulo enseñaron la palabra en Antioquía. Eso encontramos en Hechos capítulo 11 y el verso 26. Dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bueno, una nueva etapa está comenzando. La especial carrera de Bernabé y Pablo unidos se va a empezar a desarrollar a partir del año 45 después de Cristo, lo cual vamos a comenzar a estudiar en el capítulo 13 de los Hechos. Bueno, ¿qué más encontramos aquí antes de finalizar el capítulo 12, verso 24? Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Aquí vemos cosas muy interesantes. No importa lo que los hombres puedan hacer, Dios vela por su palabra. Hubo muchas persecuciones en estos 2000 años, pero la palabra de Dios fue imparable. Satanás por todos los medios procuró, pero pasado el tiempo estamos aquí y todavía disfrutamos de la compañía
de la palabra de Dios. Así que pase lo que pase, Dios vela sobre su palabra. Jeremías capítulo 1, este es una preciosa porción. Libro de Jeremías y el capítulo 1. Dice el verso 12, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Gracias al Señor porque Él vela sobre su palabra. Encontramos aquí una expresión muy llamativa en los versículos que acabamos de leer. Hechos capítulo 12 y el verso 25 dice: Bernabé y Saulo cumplido su servicio. ¿Qué expresión extraña? ¿Cuál es su servicio? ¿De qué habla esto? Bueno, tanto Bernabé como Saulo o Pablo son directos personajes de la transición de los asuntos del reino a los asuntos de la iglesia. Son lo último en lo anterior y primero en lo posterior. Los siguientes 15 capítulos registran un nuevo orden de actividades espirituales. Ninguno de los principales varones del reino fue utilizado para establecer iglesias. En cambio, Pablo y los que con él caminaron sí lo hicieron. A eso luego Juan le escribió a las iglesias que plantó Pablo y Bernabé. Es muy interesante cómo Dios fue preparando todas las cosas. A veces nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos haga ver las cosas como las ve Dios. Porque ¿qué encontramos aquí? Parece que fue un cuello de botella. Parece que las cosas se complicaron por demás. Pero Dios ya tiene otro plan en marcha. Dios no es un improvisado. Como vimos ya un par de años antes, Él comenzó a preparar esto que vamos a ver aquí. Capítulo 9 del libro de los Hechos y el verso 27. Está hablando de Bernabé y de Saulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Primero lo tomó. Lo tomó. Varias cosas vemos aquí muy características y de mucha enseñanza para nosotros. Nosotros queremos seguir los pasos que nos enseñó el apóstol Pablo. Pero tenemos que ver cada uno de los puntos de su experiencia. En primer lugar, cuando él tuvo un encuentro con el Señor, él fue muy sincero y le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: a vos te van a decir lo que tenés que hacer. Ahí vimos cómo Dios empezó a tratar con el apóstol. Y así también vemos ahí un cuadro de nuestro llamamiento. En nuestra preparación, otro va a tomar de nuestra vida. Por supuesto que en nuestra vieja creación a nadie le gusta tal cosa. Pero aprendemos la forma correcta de aprender y dejar que el Espíritu Santo nos prepare para ser verdaderos siervos de Dios. Hechos capítulo 12, verso 25.
Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Aquí también vemos, varias cosas vemos aquí. En primer lugar, Bernabé sigue apareciendo primero en la nominación. Y qué bueno cómo vemos el ejemplo de este varón. ¿Qué tiempo él estuvo en la preparatoria para salir a la obra de Dios? Bueno, sabemos por la Escritura que él fue preparado. Él se preparó, estuvo un buen tiempo en preparación, pero vamos a ver algunas porciones. Dice, versículo 19 del capítulo 9, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en la mar. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron el consejo matarle. Gálatas capítulo 1. Ya estuvimos viendo lo que significa esa expresión. Pasados muchos días. Gálatas capítulo 1. Dice el versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Esta madre que menciona aquí no es la madre natural, porque a veces uno escucha cada cosa. En primer lugar, el apóstol Pablo enseñó que nuestra madre es la Jerusalén de arriba. Pero aquí también se interpreta como un lugar de nacimiento a partir de la religiosidad que él cumplía o vivía. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Labia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. O sea que la preparación de Pablo llevó más de 5 años. Fueron más de 5 años de preparación. Y ahora, como dije, entramos en una nueva división de este libro, una verdadera división. Porque dijimos los primeros 12 capítulos está dirigido a Israel. Pero ahora vamos a ver aquí el comienzo del ministerio a la iglesia. Hechos capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cireno, Manahem, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra de lo que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas el mago,
pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Vemos aquí lo que la palabra de Dios relata: el primer viaje misionero. Como dije, este libro y todos los libros de la Biblia los podemos tomar como algo histórico y sería una apreciación correcta. Pero lo que nosotros necesitamos para enriquecernos es realmente qué nos quiere enseñar espiritualmente. ¿De qué habla esto? Primer viaje misionero. Bueno, habíamos dicho que esta asamblea se estableció como resultado de la persecución que había iniciado Saulo allí, unos años atrás. Ahora vemos aquí una asamblea establecida. Aproximadamente 400 kilómetros de Jerusalén. Era un lugar donde era muy común el paganismo. Pero era un lugar que Dios va a utilizar, porque este lugar estaba fuera de la influencia del judaísmo de aquel tiempo. Ahí va a ser el lugar, esa va a ser la base. Y es un lugar muy interesante. La palabra Antioquía significa el que está contra todo. De ahí viene la palabra antipático. Y ese es un hermoso lugar para estar establecido. Estamos contra todo lo que Satanás propone, su basura y toda su inmundicia. Ese es nuestro lugar. Ahí es donde nos tenemos que encontrar. Ese es un lugar que es un verdadero privilegio. Muchos no tienen en cuenta su privilegio de poder tomar decisiones. En este tiempo de apostasía como nunca, no es un lugar muy popular, Antioquía. Pero gracias al Señor, que aquí tenemos esta asamblea donde hay unos cuantos judíos, pero también hay muchos gentiles. Y vemos, así fue en el principio y así es hasta el día de hoy, hay una gran necesidad de obreros. Dijo un hermano: nunca vamos a encontrar en una iglesia, no hay más vacante para obreros. No, siempre hay vacante. Hay tanto trabajo para hacer y hay tantas hermanas y hermanos que han sido llamados pero que no cumplen su ministerio. Qué triste. Pero ahora aquí vamos a ver, esto es realmente muy interesante porque nos va a mostrar el primer enemigo que tuvo el Evangelio de la Gracia. Y así como fue en el principio, sigue hasta el día de hoy. Vemos aquí en los versículos del principio que hace mención a los hermanos que estaban allí. Dice, eran profetas, maestros, y los menciona. El último en ser mencionado es Pablo. Esto es muy interesante y muy importante para aprender. Los hermanos que no tienen enseñanza todo el tiempo se superponen, quieren hacerse ver, quieren hacerse notar. Si alguien no le da lugar se ofenden. Pero el apóstol Pablo no fue así. Nosotros no aprendimos así del apóstol Pablo. Lo vemos aquí, él ocupando un humilde lugar. Porque después de todo, ¿quién es el que va a repartir los dones? Si no es el Espíritu Santo.
Y nosotros tenemos que aprender a ser prudentes. Usted y yo tenemos que aprender a ser prudentes. Andando en el Evangelio encontramos hermanas y hermanos que se ofenden, porque no se les considera, no se les tiene en cuenta. Pero aquí vemos a este varón, Saulo. Él aparece en el último de la lista. Pablo no se manejaba por impulsos. Esto es muy interesante. Él no se dejaba llevar por el ímpetu. Él esperaba que Dios lo llamara en su momento. Y así también usted y yo tenemos que aprender. A veces cometemos el error, hacemos mención, ¿por qué será que a mí no me dan lugar? Bueno, porque el Espíritu Santo a uno lo llamó. A veces nosotros creemos, así como le pasó a Moisés. ¿Se acuerdan cuando leímos el alegato de Esteban? Esteban dijo acerca de Moisés, él creía que sus hermanos le iban a reconocer. Y a veces así estamos también nosotros. Creemos. Pero mejor aprender de nuestro hermano Pablo. ¿Qué fue lo que él hizo? Él se quedó en aquel lugar. No se manejó por impulso, sino que le vemos en un segundo plano. Y va a comenzar este primer viaje, y esto, como dije, está lleno de enseñanza para nosotros. Así comenzó y así sigue hasta el día de hoy. Va a haber un conflicto, va a haber viajes, pero también vamos a ver una confrontación. Bueno, el Señor va a hacer saber, como leímos aquí, versículo 2, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Ya hemos visto en otra ocasión este versículo. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo habla. Tenemos que tener un oído atento. Y vamos a escuchar su voz, su indicación. Y dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Esto, como hemos visto, está lleno de significado. La imposición de manos nos habla de identificarnos. Nos identificamos con los hermanos que salen a la obra. Pero también esos hermanos se identifican con un lugar de congregación en este tiempo donde da todo lo mismo. Es muy triste esa condición. Hay hermanos que le da lo mismo congregarse en un lugar, en otro, escuchar una enseñanza u otra. Hay que ser muy precavido. En este tiempo de pandemia y de cuarentena se está consumiendo cualquier basura. Esa es la realidad. Bueno, eso porque no se tiene un corazón dispuesto. No consuma enseñanza de otro calibre, de otra forma. Si usted ha tenido la bendición de conocer el mensaje de gracia, nútrase con esa enseñanza. Vemos aquí la actitud de los hermanos. Le impusieron las manos. Eso es algo que muchas veces no se interpreta. Hay una identidad. Qué lindo encontrar hermanas y hermanos que se identifican con los obreros, que oran, que colaboran con los obreros. A veces realmente es muy triste la condición en que los obreros se tienen que mover. Realmente muy triste. Eso porque falta madurez. Por eso tenemos que ser realmente serios y responsables. Necesitamos hermanas y hermanos de fe que lleven la palabra, pero nos tenemos que identificar, tenemos que respaldarle. A veces decimos estamos orando, pero con eso no alcanza. Como dijo nuestro hermano Virgilio, nosotros andamos por fe, pero los que nos venden los pasajes, los que nos dan hospedaje, eso no viven por fe, a ese hay que pagarle. Bueno, necesitamos tener esa
visión y esa madurez. Entonces dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia. Y comienza un listado, y note lo que le va a ocurrir. Dice el verso 6, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafo, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús. Bueno, es muy interesante este cuadro. Es muy interesante. Varias cosas vemos aquí. Bar Jesús, su nombre significa Hijo del Salvador. Pero no andaba este varón conforme a su nombre. Su andar y su obra lo manifestaba quien realmente era él, Elimás. Elimás significa encantador. ¿Y de qué habla este cuadro? ¿De qué habla este cuadro? Esta fue la primera confrontación del ministerio de gracia. La primera confrontación. Y este varón nos habla de la ceguera religiosa de Israel en esta edad y de la ceguera religiosa de la legalidad. Pablo comenzó confrontando, y así seguimos hasta hoy. Muchos han bajado su bandera, le da lo mismo, pero Pablo no fue así. Pablo está lleno del Espíritu Santo, y este varón, ¿de qué está lleno? Verso 10, de todo engaño y de toda maldad. Así es la legalidad. Un día escuché a un hermano, en su momento no lo entendí. El hermano dijo, la legalidad es un demonio. Y si vamos a leer y meditar lo que encontramos aquí, ¿qué es lo que hace? Vemos aquí en el verso 10. Trastorna los caminos rectos del Señor. ¿Y cuál es el resultado? Serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Qué tremendo cuadro. Bueno, vemos aquí en el versículo 5. Llegados a Salamina anunciaba la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. ¿Cuál es el mensaje de gracia sino la palabra de Dios revelada? En el orden divino ya habíamos visto que primero se le predicaba a los judíos. Voy a dar referencias. Hechos capítulo 3, verso 26. Estando en el pórtico de Salomón, Pedro dice, a vosotros primeramente era necesario predicar el Evangelio. Hechos capítulo 3, verso 26. Romanos capítulo 2, versos 9 y 10. Romanos capítulo 2, versos 9 y 10. Y primera de Pedro capítulo 4, verso 17. Primera de Pedro capítulo 4, 17. Así que vemos aquí el cuadro de la oposición a la sana enseñanza. Es algo que está inspirado por Satanás para desvirtuar. ¿Qué fue lo que hizo este varón? Dice, versículo 6, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimás, el mago. Pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Qué hace la legalidad? Lo mismo. Cuando se enseña salvación por obras, se deja de lado la fe. Cuando se enseña acerca del esfuerzo para lograr algo, se deja de lado la fe.
Esta fue la primera confrontación de Pablo. Y vimos aquí en el verso 9 y el verso 10. Pablo lleno del Espíritu Santo, el más lleno de Satanás. Así fue el principio, esta gran confrontación. Dijimos, esto es un cuadro de Israel y su legalidad rechazando, pero también es un cuadro de la legalidad rechazando la gracia hasta el día de hoy. Es tremendo, y vamos a ver en este capítulo, si es que llegamos, cuál es la predicación de Pablo. ¿Qué es lo que Pablo le va a decir? Y nos sigue diciendo hasta el día de hoy. Para los que toman nota, una importante porción, Romanos capítulo 11, versos 10 al 25. Ahí habla Pablo acerca de Israel. Romanos capítulo 11, versos 10 al 25. Así comenzó esta confrontación hace 2000 años. Y yo le pregunto, ¿usted cree que esto finalizó? No. Lo que pasa es que muchos arrearon su bandera. Esta confrontación sigue en pie. Esta confrontación, cuando usted lee la carta a los Gálatas en el capítulo 3 y el capítulo 4, va a ver que era una abierta confrontación. Hoy parece que ya no queremos confrontar. El Evangelio se llenó de falsa enseñanza, salvación por obra. Realmente muy triste. Bueno, ¿qué es lo que encontramos aquí? Pablo describe acerca de esta doctrina sutil, dañosa, enemiga de toda justicia y perteneciente al diablo. Qué duro, es verdad. Miren lo que dice el verso 10. Oh, lleno de todo engaño. ¿Qué más engañoso que la salvación por obra? Y de toda maldad. Hijo del diablo, enemigo de toda justicia. No cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Qué triste condición. Noten cuál fue el resultado. Entonces el procónsul, verso 12, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Cuando predicamos una sana doctrina y estamos de acuerdo con los propósitos y las formas de Dios, Dios nos va a hacer palpar los resultados. No tenga miedo de predicar la verdad. No tenga miedo. Nuestra parte es predicar la verdad. Ojalá multitudes se conviertan. Pero si no se convierte una multitud, igual servimos al propósito de Dios como testigos en este tiempo y en esta tierra. Nosotros predicamos lo que dice la palabra de Dios. Así comenzó Bernabé y Saulo. Anunciaban la palabra de Dios. Y así este es nuestro privilegio. Anunciar la palabra de Dios. Muchas veces vamos a tener que confrontar con el error. La legalidad tiene un encanto. Así Pablo le escribió a los Gálatas. ¿Quién lo fascinó? El error fascina con su música, sus luces, sus gestos, su indumentaria. Pero ¿qué hay ahí? Es simplemente un oropel, aparenta pero no tiene valor. Pablo comienza aquí su ministerio confrontando.
Y así vamos a terminar nosotros también, confrontando hasta el final. ¿Qué más vemos aquí? Dice el verso 3, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecho señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Y comienza su alocución. Varias cosas vemos aquí. En primer lugar, continúa este primer viaje, pero dice el verso 13, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Juan no soportó. Hoy hay muchos que no soportan contender por la fe. Hay muchos que no soportan. Prefieren el halago, la sonrisa, la palmada falsa. Juan se volvió. Siempre es más fácil ir a Jerusalén. ¿Qué había en Jerusalén? Bueno, había muchos en aquel lugar, había muchas personas. Sabemos que Juan era de ese lugar. Volver a los afectos. No importa, él no tuvo en cuenta, él aún no había madurado, no había experimentado. Pero Dios va a terminar su obra. Pasaron los años, fue el escritor del Evangelio de Marcos. La palabra Juan, como sabemos, significa don o favor de Dios. Don o favor de Dios. En cambio, Marcos significa el cortés o distinguido. Cortés o distinguido. Cuando Dios transforma nuestra vida, al principio hay muchas cosas que no entendemos y hacemos como hizo Juan, queremos volver para atrás. Pero según Timoteo capítulo 4 y el versículo 11 vemos cómo Dios lo trató. Y me llama la atención que este varón fue tratado igual que fue tratado el apóstol Pablo. Fíjense lo que dice aquí según Timoteo capítulo 4 y el versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Esta es la carta final de despedida del apóstol Pablo. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marco y tráele contigo. ¿De qué está hablando esto? Bueno, como dije, Dios trató con Marco. Marco era mayor que Timoteo en edad. Pero Marco tuvo que aprender cuál es la forma de Dios. Igual que usted y yo estamos aprendiendo. Bernabé lo tomó a Pablo. Y ahora Timoteo, un joven, lo toma a Marco. Y ¿sabe lo que es lo bueno? Que Marco aceptó. Marco aceptó el trato de Dios. No hay razonamiento humano en los tratos de Dios, no hay antigüedad, no hay nada de lo que esta sociedad en la que vivimos valora. A veces yo he escuchado a hermanos decir: yo hace tantos años que estoy en el Evangelio, eso no sirve de nada si no rindió su vida al Señor Jesús. Ahora vemos aquí este cuadro. Juan se vuelve a Jerusalén. Ellos llegan a este lugar, a una sinagoga. Este lugar se llama Antioquía de Pisidia, no es el mismo lugar donde estaba la congregación. Esto está en Israel. Y de hecho aquí encontramos una sinagoga.
Y nota el verso 14, la parte final. Dice, ellos entraron y se sentaron. Y esa otra vez vemos la humildad y la ubicación de un siervo de Dios. Si usted tiene la gracia de visitar un lugar, lo que debe hacer es sentarse respetuosamente. Qué triste a veces encontrar hermanas y hermanos que llegan a un lugar y ya quiere que le den un lugar. Pablo no fue así. Pablo entró y se sentó. Qué bárbaro, qué sencilla y qué preciosa la palabra de Dios. Y dice, después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle, varones hermanos, si tenéis alguna palabra. Así la forma. Si Dios está en control de todas las cosas, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Sin embargo, hay hermanos sin enseñanza y hermanos que no aceptan la forma de Dios. Pablo no tenía ningún inconveniente. Él ahora tiene su oportunidad. Si a usted y a mí nos llamó nuestro Dios, Él se va a encargar de abrir las oportunidades. No se preocupe. Pero nuestra parte es actuar como corresponde. Pablo fue comisionado por el Espíritu Santo, pero Él nos está enseñando aquí cómo debemos comportarnos. Y entonces Él va a comenzar su prédica. Un verdadero alegato acerca de la gracia. Cómo Dios fue tratando con Israel y cómo va a ofrecer a Israel en aquel tiempo. Dios va a comenzar algo nuevo, pero Él va a hacer lo indecible para que Israel tenga su testimonio. Si usted comienza a leer, ya la hora se nos fue, en el verso 16 Pablo comienza su alocución y dice, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones, así comienza a describir qué fue lo que aconteció. Y le va haciendo un resumen histórico, y va haciendo esta declaración, pero avanzando. Usted puede leer todos estos versículos que son realmente muy interesantes, pero vamos a ver, para finalizar, una extraña declaración en el verso 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, de aquí nos volvemos a los gentiles. ¡Qué alegato! ¡Qué alegato! ¿Cuál es la acusación? No juzgáis dignos de la vida eterna. ¿Sabe cuál es el problema? Que hoy miles de cristianos tampoco se creen dignos de la vida eterna, del don de Dios, y por eso enseña salvación por obra. Israel no quiso aceptar la oferta de Dios. Se juzgaron que no eran dignos de recibir la gracia. Y qué triste condición hoy la iglesia también. Por donde va está lleno de creyentes predicando salvación por obra. No se creen dignos. No se creen dignos. Así fue Israel. Así fue Israel. Y así estamos en estos tiempos también. Se consideran indignos. Por eso tratan de ser dignos. O sea, es imposible. Porque es imposible por medio de la obra agradar a Dios.
que mejor aceptar la forma de Dios, entender que Dios llamó lo menospreciado, lo que no es. Eso somos nosotros. Por eso hemos recibido la gracia de Dios. Usted y yo somos dignos de toda la misericordia de Dios. Por eso aceptamos al Señor Jesucristo. No hay mérito humano. Israel cerró su corazón. Y hoy hay muchos creyentes de la misma manera. Hasta aquí nomás, la hora ya se nos fue. Que el Señor bendiga ricamente en este tiempo. Con la ayuda del Señor, el próximo miércoles vamos a continuar, hora 19, hora de Argentina. Seguimos orando, sea cual sea su circunstancia. Dios le bendiga y le guarde. Hasta la próxima.